tal amigos? ¿Cómo están? Otra vez con Olil Heredia en mi canal 30 minutos con Olil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Todo en orden. Aquí un poco temeroso y curioso sobre una faceta tuya que es el tarot. ¿Qué es el Sí. tarot, Olil? De una vez con esta pregunta. Mira, pues realmente el tarot son cartas, ¿no? Que tienen de alguna manera simbolismos. Realmente se divide en dos partes, ¿no? Que son los arcanos mayores y los arcanos menores, ¿no? Justo los arcanos mayores son estos, ¿no? Que son los que la gente usualmente más ubica, que son como referencias como a varias iconografías, ¿no? Ya, son. Y luego están los arcanos menores, que son los otros palos, que así se les dice, que son las espadas, los oros, Sí. las copas y eh, los bastos, ¿no? Y yo, latino, ahí la tiene. No, entonces técnicamente es eso. Mira, déjame ver. Justo encontré una imagen. Es que es muy difícil hacer esa, como poner todas las cartas sobre la mesa porque no caben, es mucho espacio, ¿no? Pero, ay, ¿me das permiso de compartir la Ah, pantalla? perdón, perdón, sí, sí, sí. Te tengo que nombrar. Ay, se me fue. Participante. Se me... Listo. A ver, súper. Es esta, ¿no? Hay otra manera de configurarla, pero como te digo, es como muy larga, entonces es como difícil que quepa en una mesa, ¿no? Pero técnicamente estos son todos los arcanos mayores, ¿no? Que técnicamente empieza con el loco, que no tiene número, hasta el mundo, ¿no? Que es como, en teoría, como toda la realización, ¿no? Entonces, yo siempre que explico el tarot, o me gusta, más bien cuando también le leo el tarot a la gente, yo le explico que yo esto lo veo de alguna manera como un mapa con el inconsciente, ¿sabes? ¿En qué aspecto? Se tiran las cartas y entonces se puede dibujar muchas cosas, ¿no? Como que antes era yo muy ortodoxo en el aspecto de que solo se puede hacer como la famosa cruz celta, ¿no? Como el consultante, lo que le pasó atrás, lo que le pasa adelante, lo que le pasa arriba y lo que le pasa abajo, ¿no? Pero ya conforme vas entendiendo la práctica de tarot, puedes formar como mandalas, si se puede decir así, en las lecturas, ¿no? Porque ya no ocupas como nada más una estructura para interpretarla, sino que puedes ir como dándole cada significado a las cartas. Digo, ahorita suena como un poco ambiguo, ¿no? Porque estoy como hablando a nivel como técnico de justo de cómo son las cartas, pero básicamente, con lo que decía de lo del inconsciente, es que, pues como te puedes dar cuenta, o sea, en todas las cartas hay diferentes iconografías, ¿no? Entonces se interpreta desde el color, desde de los objetos, desde el nombre, desde qué carta está al lado de otra, si está invertida, si no está invertida, los elementos que están adentro. Entonces son como muchas cosas como a considerarse, ¿no? Entonces, como para darte rápido como un ejemplo somero de justamente los arcanos mayores, que siempre son como los que más se ocupan para las lecturas de tarot, el loco pues justamente es una persona, es donde inicia el viaje, ¿no? Del tarot. Entonces se supone que el tarot para empezar es cíclico, ¿no? De hecho empieza en el loco y termina en el mundo y es como si volviera a empezar como el ciclo, ¿no? Entonces se supone que el loco parte y viaja y es una persona que no tiene apegos porque justamente está viajando, ¿no? Y el animalito que está ahí abajo es como el impulso de la vida misma que te está haciendo ve para adelante, ¿no? Después sigue el número uno con el número del mago, bueno, con la carta del mago. Y entonces el mago justamente, si te das cuenta, aquí tiene los bastos, tienes los oros, tienes las copas y tienes la espada, ¿no? Entonces también te está hablando de que el tarot contiene pues todos los demás arcanos menores, ¿no? Que no solo son los mayores y que sino que también son los menores. Y también su sombrero está en forma de ocho, ¿no? También como una cuestión de sabiduría infinita, ¿no? O de este tipo de cuestiones. Ah, Entonces, justamente el uno también en número, es otra cosa, también en el tarot se ocupa mucho la numerología. También el Kabbalah, yo no sé mucho la verdad de ello, no he andado como en esa parte, pero también sé que lo incluye aquí, ¿no? Y por ejemplo, el uno, pues es como el inicio, el brote, un explote, una energía, ¿no? Entonces, incluso por eso se supone que el mago es andrógino, ¿no? Porque no se sabe si es masculino o si es femenino. De hecho, si te das cuenta
aquí tiene como la referencia a una cuestión como fálica y acá incluso a una vagina, si te das cuenta, Sí, ¿no? Como sí, la parte de claro. abajo de la hoja. Entonces es como, es un número ambiguo, ¿no? Y después viene el número dos, que es la papisa, ¿no? Y entonces la papisa está blanca, ¿no? Porque de alguna manera eso representa que no ha sido penetrada y nada ha entrado en ella, ¿no? Y que es virgen de alguna manera, ¿no? Tiene un libro porque todavía necesita apoyarse justamente de las escrituras. También se le compara de repente con las actrices, ¿sabes? ¿No? O sea, que justamente es con ese momento en el que estás con el libreto en la mano y todavía no eres capaz de soltarlo para poder hacer lo que necesitas hacer, ¿no? Por decirlo así, es como una preparación. Y entonces el 2 es una gestación, entonces también por eso se le asemeja como con una cara de huevo a la papisa, ¿no? Porque es un huevo que está cuidándose y que tiene que surgir algo, ¿no? O sea, entonces puede ser como una gestión de proyectos o incluso esa carta no representa muchas veces a las mujeres embarazadas, pero sí representa como una gestión, ¿sabes? Como de proyectos por una cuestión de pureza. De hecho, si te das cuenta como que la primera hilera es como puras cartas que hacen referencia a algo como tangible y ya como la parte de abajo es como una cuestión como incluso más onírica, ¿no? Justo ahorita te quiero mencionar como esas dobles dualidades, ¿no? Y entonces luego avanzas con el 3 con la carta de la reina, ¿no? De la emperatriz. Entonces, eso está bien padre, ¿no? Porque justamente representa una mujer que está embarazada. Se supone que del lado izquierdo tiene el escudo, pero representa un águila macho y el hombre, bueno, más bien el emperador, tiene un águila hembra, ¿no? Entonces, ambas cartas están haciendo referencia a que lo femenino necesita de lo masculino y lo masculino necesita de lo femenino, ¿no? También, además de que el tarot es muy cíclico, también habla mucho como de dualidades, ¿no? Como se pueden ver ahí súper claro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, número 3 es una cuestión como de energía como en bruta, ¿sabes? O sea, por se le asemeja justo el 3 como a la adolescencia, ¿no? Que tienes energía, pero no tienes el expertise. Entonces no sabes de alguna manera cómo canalizar, pues eso, como los proyectos o la energía, si se puede decir así, ¿no? Y luego en el emperador, incluso si te das cuenta, sus piernas forman el número 4, Ay, sí ¿no? es Que cierto. justamente el 4 habla justamente de la estabilidad, del arraigo, de la madurez. También por eso justamente se le pone al emperador como el 4, ¿no? Porque ya es de experiencia o de la parte adulta, ¿no? Y luego está el Papa, ¿no? Que justamente a todas las cartas hablan como desde su lado positivo y negativo, si están invertidas o están de forma derecha, ¿no? Entonces justamente el Papa habla de estos dos aprendices que están abajo, ¿no? Entonces incluso habla muchas veces de la pedagogía, habla incluso del enseñar o el manipular o también como justamente este gurú o o esta persona que te ayuda a contactar con lo divino, ¿no? O con lo espiritual de alguna manera. Y de hecho se supone que justamente el 5 es como a nivel de numerología, es como esta cuestión justo de querer explorar un nuevo horizonte, ¿no? Como querer ir hacia algo más allá de que solo la materia, ¿no? Entonces también por eso hace sentido que el 5 sea justamente el Papa y en el 15 esté el diablo, ¿no? Porque son como puentes, por decirlo así. Y entonces se supone que también del número 1 al 5 son números terrenales y del 6 al 9 son números espirituales, ¿no? Entonces también incluso por eso un poco al principio el tarot plantea como personas físicas, ¿no? Que puedes conocer, ¿no? O que tienes Ya. como un contexto inmediato y ya Mm. cuando empiezas a pasar al otro lado ya empieza a convertirse ya en una cuestión como de astros o de cosas como más pues sí, no espirituales, pero como con otra dimensión, ¿sabes? Justo como que sí les gusta a las cartas del tarot como dimensionar con ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces luego aparece la carta de los enamorados en el número 6, ¿no? Y entonces se supone que el número 6 es el hedonismo, ¿no? O el hedonismo puro, el relacionarse, el placer, el gozo, ¿no? Y entonces por eso muchas veces la carta de los amorosos habla de cómo justamente uno disfruta las relaciones o empezar a disfrutar el relacionarse con las personas, ¿no? Y luego aparece el número 7, ¿no? Que después del 3 es una energía como muy adolescente, luego sigue el 5 que es como querer aspirar a algo más, y luego ya viene el 7 que es el éxito, y por eso también se representa con el carro, ¿no? Como con un rey, ¿no? Que está empoderado, que trae su cetro y que los caballos lo llevan, que no están desbocados, ¿no? Porque el éxito lo traducen no por una cuestión divina, sino por la madurez y la experiencia, ¿no?
Entonces, eso es lo que a mí me gusta bastante de las cartas en ese aspecto, ¿no? Que te va enseñando cómo todo es un ir evolucionando desde un principio, ¿sabes? Como el partir, el empezar proyecto, el empezar, el generar, el proteger, el perseverar, por decirlo así, el querer alcanzar nuevas cosas, el relacionarse, la madurez convertida en éxito, el juicio, ¿no? Bueno, la justicia, que es el número 8 justamente pues también es una cuestión de verse, por eso la carta te ve de frente, ¿no? Se supone, y también se supone que tiene un sombrero que puede parecer como un tercer ojo, ¿no? Porque justamente es una cuestión de que te tienes que ver a ti mismo para saber qué cosas pesan en tu vida, ¿no? Con estas balanzas y qué cosas necesitas cortar. Incluso es muy chistoso, aquí no creo que se vea mucho, pero también el tarot te dice que la perfección no existe, ¿no? O sea, si te das cuenta, no todo está equilibrado, o sea, una pieza está más arriba que la otra, aquí sobresale la espada por encima de O la sea, silla. o sea, no es un defecto del dibujante que no lo supo hacer, tiene un propósito. Tiene un propósito, justamente porque justamente te dice que la perfección no existe, ¿no? Ah, Lo que aparentemente, que justamente este caso es la justicia, ¿no? Como ok, algo como tan va, concreto, ¿no? Te está diciendo, ni ella es perfecta, ¿no? O sea, todo tiene también un desequilibrio y somos humanos, ¿no? sí, Y luego justo avanzas al número 9. Bueno, el 8 justamente es el infinito si lo volteas, ¿no? Entonces justamente también habla de una estabilidad entre lo material y lo espiritual, ¿no? ya. Por eso también la justicia es una cuestión del número 8, no es un 4 como un rey, ¿no? Un rey es algo súper terrenal y material. Y ya una justicia también si lo puedes ver, pues es incluso un concepto, ¿no? No es como una persona. O sea, bueno, sí hay personas que la ejecutan, pero como tal es un concepto. Por eso también lo ponen desde el lado de vista como espiritual, ¿no? Por decirlo así. Y luego el ejemplo que me encanta del número 9 justamente en el tarot se le compara como el tema del embarazo, ¿no? Que justamente cuando llega los 9 meses es cuando el bebé tiene que nacer, ¿no? Sí, sí. Entonces el 9 en numerología es una crisis, pero es una crisis para algo mejor, ¿no? Por eso es que se le compara como con el dar a luz a un bebé, ¿no? Porque justamente lleva toda una etapa de gestación y cuando ya no se puede más, hay algo que sucede en el cuerpo que dice necesito que esto ya salga, ¿no? Entonces, justamente también el ermitaño es una carta que te habla como de retraerte, justamente, o de tener una aparente crisis a tu alrededor para poder meditar o reflexionar sobre algo. Por eso incluso tiene aquí como una lámpara, ¿no? Que es como decir un poco como, pues incluso en la misma oscuridad siempre hay luz, ¿no? Y siempre te puedes alumbrar en el camino. Y luego al final aparece la carta de la rueda de la fortuna, que es el... Entonces, si te das cuenta, aquí te habla de cerrar un ciclo. Son los primeros 10 arcanos mayores, ¿no? Entonces, también la rueda de la fortuna habla de los altibajos, de que a veces estás arriba y a veces estás abajo, ¿no? Pero bueno, hay muchas interpretaciones. De hecho, para cada carta hay muchas interpretaciones porque justamente eso es lo que te digo, ¿no? O sea, hay tantos simbolismos en ellas, hay tantas cosas que describir una a una es como te lleva un ratote, ¿no? O sea, sí, la verdad es que sí te Sí, lleva, sí, ya describir veo, sí. cada carta a profundidad te lleva un rato, ¿no? Pero entonces, bueno, Va. viene la rueda de la fortuna que es el ciclo y luego justamente viene de nuevo el uno, ¿ves? O sea, si te das cuenta, el uno es un inicio, ¿no? O sea, incluso el uno es la carta de la fuerza, ¿no? Por eso, incluso se supone que solo tiene un pie y tiene 6 dedos, y aquí son 11 palitos, y tiene unas uñas rojas, ¿no? Y tiene incluso de nuevo el sombrero de águila, que el águila tiene que ver con el conocimiento, con la sabiduría, que adorna el pensamiento, ¿no? Y que está tan arraigada que por eso es la fuerza, ¿no? Porque si te das cuenta, ni siquiera se ven dos pies, nada más se ve uno, ¿no? Entonces empiezas a encontrar similitudes entre los de 10 en 10 en el tarot, ¿no? Y por ejemplo, luego está el 12 que es el colgado, ¿no? Se supone que el colgado, pues, se cuelga por su propio mérito, ¿no? Es como una necesidad del personaje de me necesito colgar para poder ver el mundo desde otra perspectiva y desde otro lado que no he meditado. Incluso si te das cuenta, es una carta, o sea, justo los números pares son números activos, los números, más bien, los pares son pasivos y los impares activos, ¿no? Entonces, incluso
la carta del colgado, pues es eso, el tomarse una pausa para meditar, ¿no? Y ver las cosas de otra perspectiva. Entonces, si te das cuenta, aquí no hay como otra similitud, ¿no? Incluso hay una teoría de que dicen que cuando colocas la carta de la papisa arriba y el colgado abajo, es como si justamente entendieras que la papisa está gestionando, incluso este fuera como el útero y aquí está el bebé, ¿no? Entonces hay como un chorro de teorías también dentro de Sí, las cartas, ¿no? Y luego está de nuevo el número 3 pero en el número 13, ¿no? Que justamente es una energía abrupta porque no está bien como amoldada, por decirlo así, ¿no? Aquí hay como mucha controversia porque la gente dice que es la muerte, ¿no? Pero no es la muerte, de hecho por eso no tiene nombre, ¿no? Es una carta que dice el arcano número 13, ¿no? Y justamente es una carta que te habla sobre limpiar o arar la tierra, ¿no? Para que puedas generar otra cosa, ¿no? Porque incluso por eso tiene piel y tiene huesos, ¿no? Porque es como esa transición, ¿no? En el que necesitas cambiar de otra cosa. Incluso se dice que la cabeza de aquí de la reina y del rey habla del padre y la madre, ¿no? Que justamente tienes que borrarte las ideas o todo lo que tus padres creyeron o te hicieron creer para que tú puedas construir tu propio discurso, ¿no? Entonces, después justamente está de nuevo el 4, ¿no? Que son números de estabilidad. La templanza a veces se le compara como con un ángel, ¿no? Incluso es tan sabia que por eso le frota de la frente una flor, no está tocando nunca el piso, siempre está como elevada, es ecuánime porque sabe manejar la energía de las aguas, ¿no? Se supone que luego aquí su vestido luego se le compara con una serpiente, incluso está como encima de lo mundano, ¿no? Entonces también habla como de una estabilidad, pero de una estabilidad, de una cuestión como que estás protegido y sabes cómo manejar como tus ideas, ¿no? De hecho, se supone que una vasija es el pensamiento y el otro son los sentimientos, ¿no? Entonces es una cuestión de una energía que tiene que estar como constantemente fluyendo y no se tiene que estancar, ¿no? Y luego que hasta el 5, que era justamente lo que te decía, ¿no? Como este puente entre el Papa en el caso del diablo, a mí me encanta esta carta porque justamente habla mucho sobre la sexualidad, ¿no? En una cuestión de, la pregunta que siempre se hace es, los diablillos, estos que están aquí abajo, saben que existe su sexualidad y por eso la veneran. O la pregunta es la siguiente, más bien ellos están sobrepasados por su sexualidad y están amarrados y más bien la deidad es la que las está sometiendo, ¿no? Entonces claro. son como las dualidades que tienen siempre las cartas. Incluso también se supone que está desnudo y se está riendo como de frente, porque también habla de conocer nuestros propios miedos, ¿no? Y que cuando uno conoce nuestros propios miedos es capaz de reírse de ellos, ¿no? Entonces, por eso te decía que la parte de arriba es como algo más tangible y ya las cartas de la segunda ronda son como más, pues eso, como más, eh, como incluso más relacionadas con los sueños, ¿no? Que son como más oníricas. Y entonces, por ejemplo, acá luego viene el 6, ¿no? Que hablábamos como de que el 6 es el hedonismo y el placer, ¿no? El tema con la carta bueno, aquí le dice, aquí hay muchas interpretaciones, pero es la carta de la torre, pero también en francés la maison de Dieu, ¿no? La casa de Dios, que incluso la torre también lo que representa es el cuerpo de uno mismo, ¿no? Entonces, la corona representa la cabeza y se está tumbando o algo divino lo tumba porque es necesario tumbar el ego para poder reconfigurarse y poder de nuevo, o sea, que salga de ahí algo positivo y algo nuevo, ¿no? Incluso hay gente que dice que aquí hay un feto, ¿no? Pero justo hay muchas teorías de lo que cada quien va interpretando en el tarot, ¿no? Y luego viene el 7, ¿no? Que hablábamos que el 7 es el éxito, pero el éxito no por el éxito, sino por el trabajo y por la experiencia, ¿no? Y entonces por eso te aparece aquí. Esta es, bueno, todas las cartas me encantan, ¿no? Pero esta me gusta mucho en especial porque justamente la estrella viene a hablar de sí de este éxito del carro, pero ya incluso en un nivel como más elevado, ¿no? Más espiritual, porque es capaz de mostrarse desnuda, porque no le da miedo mostrarse tal cual es con el mundo, ¿no? Incluso aquí en su ombliguito parece una semilla e incluso también puede ser que estuviera embarazada, ¿no? Y tiene 7 estrellas en el horizonte que están alumbrando
su intelecto, por eso también tiene los cabellos dorados, ¿no? O sea, casi todos los personajes que tienen el cabello dorado justamente hablan de su inteligencia, ¿no? O de su sabiduría. Incluso si te das cuenta que la del rey ni siquiera, ya ni siquiera está hablando de sabiduría, ya está hablando incluso de vejez, ¿no? Sí, Porque sí, son blancas, igual el papa, ¿no? sí, claro. Eso, eso ya no es tanto sabiduría, sino ya es, pues, experiencia Y pura, han por vivido, decirlo sí, así. sí. Y entonces, esta es la parte más bonita que me encanta de explicar de la carta. Aquí estamos con un número 3 de color negro, que también si lo quieres ver es el inconsciente. Luego viene el 15, que es otro número impar, y se supone que toda la carta del fondo tendría que ser color negro. Y luego aquí hay navecita, bueno, como un ave, ¿no? No me acuerdo cuál es el nombre técnico que le dicen de esta ave, pero justamente también de lo que habla es que como esta persona ya pasó por todo este proceso de conocerse, sus miedos es capaz de convertirlo en algo bello, o sea, no lo niega. Por eso está aquí en la carta, ¿sabes? Porque todo ese inconsciente, todo ese color negro, ya no lo está quitando, más bien sabe que existe y sabe que está ahí y que tiene que quedarse ahí, pero de una forma bella. Entonces es por eso que me gusta mucho esta carta, ¿no? Porque justamente es cuando viene a decirte también que las cartas te hablan de un viaje, ¿no? O sea, si desde aquí sales, emprendes, viajas, shalala, shalala, y aquí es cuando esta carta te está recordando, oye, todo esto que has pasado, aquí está presente, ¿no? Y luego justamente aparece el número 8 que es lo que te decía, de su número pasivo, ¿no? Y el 9 que es un número activo. Entonces justamente aquí está la dualidad del sol y la luna, ¿no? Y que pues también muchas veces ya sabes que es como la cuestión de la mujer y el hombre, ¿no? Entonces, en la carta de la luna también habla de la parte de la faceta de la noche, ¿no? De que en la noche no son los mismos animales los que habitan en el día. Ah, también se le puede ver como que la luna está alimentando a los perros, o más bien les está chupando la energía y se vuelve un vampiro energético. Se supone que justamente aquí está la langosta, porque también justamente estamos hablando de que en la noche está el inconsciente, ¿no? Y que en el inconsciente está el agua, entonces el agua hacia abajo pues no se puede ver qué hay, ¿no? Solo podemos ver que hay un cangrejito que está trayendo dos piedritas, ¿no? Hacia la afuera. Entonces justamente en esta carta muchas veces se pregunta una cuestión como de, oye, ¿te estás tú aportando cosas o te estás quitando inconscientemente cosas, ¿no? Y lo mismo con el sol, ¿no? O sea, el sol puede nutrir, pero el sol también te puede quemar, ¿no? Incluso hay otra teoría que justamente si te das cuenta aquí tienen como una colita este personaje. Sí, Entonces se supone que estos monitos son los mismos que estos, pero ya cuando salieron del inconsciente. Entonces aquí sí se ven como más mitad humano, mitad como bestia, por decirlo así, y acá ya están transformados. Incluso también la carta del sol, por eso aparece aquí como un muro, ¿no? Que te habla de conocer nuevos horizontes a partir de que te dejes ayudar o que tú le ayudes a alguien, sí, ¿no? O incluso, sí, como hablando de la parte negativa, ¿no? Como a quién estás manipulando o por qué te dejas manipular y por qué crees en gente, ¿no? Que te lleva por la vida. Y lo más interesante de nuevo aquí es que es esto, ¿no? O sea, es el 9, ¿no? Como es una aparente crisis de un nuevo horizonte de, bueno, ahora no sé qué voy a hacer, pero sé que hay un nuevo mundo esperándome allá afuera, ¿no? Y justamente luego aparece de nuevo el cierre de ciclo con el juicio. Ay, perdón. Entonces, justamente, eso también es bien chistoso, ¿no? Porque lo que también, si te das cuenta en el tarot, permea mucho la cuestión cristiana, ¿no? O sea, el papa, el la papá, emperatriz, sí, ¿no? Entonces, acá en el la juicio final ermita, es eso, ¿no? El juicio. Entonces, habla también de la madre, el padre y el posible hijo, o también de los muertos y los vivos, de cuando Gabriel toca la trompeta, ¿no? Y escuchas el mensaje divino, ¿no? Y justamente esta carta habla como de un cierre para llegar al final al mundo, ¿no? Porque es como una previa purga, si se puede decir así, para poder pasar como al mundo, ¿no? Porque al final el mundo representa los cuatro elementos, las cuatro cartas del tarot. ¿A qué me refiero? ¿No? Aquí está los arcanos mayores, la tierra que son los oros, el león que puede ser incluso la tierra, el agua, el aire y el fuego.
¿no? Entonces está representado también de nuevo aquí, ¿no? Incluso si lo quieres ver, es como si fuera el nacimiento de un bebé, ¿no? Entonces, es bien interesante el tarot por eso, porque como puedes darte cuenta, hay mucha iconografía, ¿no? O sea, hay muchas cosas, ¿no? Sí, sí, Entonces, ese es como de primera instancia el tarot, ¿no? O sea, como esas son las cartas, de ¿no? acuerdo. Como los rasgos. Y la cosa divertida ya viene cuando es justamente el momento de tirar las cartas y de interpretarlas, ¿no? Porque cada una por sí sola significa una cosa, pero ya cuando las empiezas a acomodar, te habla como de un contexto, o te, ya no son más bien... mm, ¿Qué? yo aprendí mucho del libro de Jodorowsky, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que hay dos grandes vertientes en el tarot, que es este es el tarot de Marsella y existe el tarot de Rider White, ¿no? Que son dos grandes variantes. Ambas tienen las mismas cartas, pero la iconografía y la forma de interpretar cada arcano mayor es diferente, ¿no? Varía. Hay cosas que sí son similares, pero son diferentes. Entonces, hay gente que lee más el Rider White y hay gente que lee el de Marsella. A mí particularmente me gusta más el de Marsella porque tiene como la esencia de las cartas y es más fácil explicar al consultante visualmente lo que dice, ¿no? Porque después de esto ya hay un sinfín de cartas de tarot, ¿no? Hay cartas de gatitos, hay cartas Eso te, de, hadas, de un chorro de cosas, eso ¿no? te iba a decir, sigo algunas personas en las redes y que dicen, hoy voy a leer voy a echar tirar las cartas de Osho o de los ángeles. Y, Ajá. pero Entonces, por lo que veo y los nombres, y dijiste Marsella, ¿el tarot fue inventado o es parte de Francia, de la cultura francesa? pues justo ahí, o sea, realmente no se sabe quién inventó, o sea, Wow. ese también es como algo cierto, ¿no? Que es como una herramienta que no se sabe, solo se sabe que justamente, también por la iconografía te das cuenta que justo esto sucedió en la Edad Media, ¿no? O sea, evidentemente, o sea, incluso si lo quieres ver como de en esa época, el arcano 13 puede representar la peste, ¿no? Pero ellos no lo vieron la peste como incluso como una cuestión de muerte, sino como de una transición. Por eso aparece el esqueleto entre carne y hueso, ¿no? Entonces, no se sabe de dónde es, pero sí se sabe que viene de esas épocas, ¿no? Porque De acuerdo. justamente es muy claro, es muy claro que es una cuestión como muy medieval, ¿no? Y lo que sucede con las nuevas cartas de Yoisho, de Ángeles, de un chorro de cosas, es que sigue manteniendo la misma estructura, ¿no? O sea, sí sigue manteniendo que hay un mago, que hay un, o sea, sigue ocupando como eso, solo que lo reinterpretan. Entonces, la cuestión de ahí es que ya se empieza a mezclar el concepto del tarot con otro campo semántico totalmente diferente, porque evidentemente hablar del tarot no es lo mismo que hablar sobre dioses egipcios, ¿no? Que también hay cartas de tarot de dioses egipcios, ¿no? O no es lo mismo de repente no sé mucho de ángeles ni de arcángeles, pero evidentemente no es lo mismo que el tarot, pero entonces empiezan a asociar ciertas cosas con ciertas cartas, ¿no? Porque es como, ah, claro, el arcano número 4 me recuerda al abuelito, entonces el abuelito voy a poner en un tarot maya que es el gurú. No sé, por decirte una cosa, ¿no? O sea, eso es lo que hacen las nuevas interpretaciones del tarot. Tratan de reinterpretar el original, que es el de Marsella, y justamente ya después de ahí viene un sinfín ¿cómo se llama? De variantes, ¿no? Entonces, yo cuando la gente me dice, oye, yo quiero aprender el de no sé qué, le digo, pues yo te recomiendo primero aprender el de Marsella, o sea, entiéndelo como el original, y Sí, una vez que entiendes el original, pues ya vete a leer, va, a interpretar cualquier otro tarot, ¿no? de acuerdo. Pero a mí me gusta mucho por eso poner de ejemplo el de Marsella, porque creo que es el que más fácil se puede explicar visualmente, ¿no? Porque los otros justo, como ya es una reinterpretación de la reinterpretación, es difícil como decirle, ah, claro, aquí te está hablando de justo, ¿no? Como del sol, ¿no? O sea, de los amorosos, ¿no? O sea, muchas cartas de los amorosos se ha vuelto como una cosa bien, bien, no diría rara, ¿no? Pero sí es como cuando mencionan la carta, digo, ay, ¿ese es el son enamorados? Y yo así de, ¿qué sí mío? O sea, cómo es la lógica de que esta iconografía te lleva el mensaje de los amorosos, ¿no? Pero bueno, ¿Qué justamente, puede, pues también eso es lo interesante, ¿sabes? Que hay muchas variaciones de tarot. va, ¿qué puede esperar el consultante que te pide que tires las cartas? ¿A qué me puede ayudar? ¿A tomar una decisión? ¿A saber cuándo voy a morir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué Pues espero?
Pues es que mira, ajá, más allá de saber el futuro o no, yo siempre se los planteo como un mapa, ¿no? O sea, ahorita voy a hacer una tirada como muy sencilla, justo para Ujú. explicarlo. Pero pues al final del día yo lo que les digo a las personas que me consultan es como, a ver, ¿quieres hacer una pregunta muy en concreta? O sea, por decirte un ejemplo, ah, ¿por qué en estos momentos me está yendo tan mal con mi pareja? ¿No? Evidentemente yo les digo, a ver, una cosa es terapia, ¿no? Eso sí, y otra cosa es el tarot, ¿no? O sea, el tarot es un oráculo y es una consulta y te puede dar índices de cosas, más no te va a resolver la vida, ¿no? O sea, nada más es una consulta, ¿no? Es como una guía espiritual, por eso maneja como herramientas esotéricas, ¿no? Porque no es es una cuestión de, no es algo que tengas una certeza, pero es una cuestión de una guía, pero desde otro lado, ¿no? Entonces, no sé, mira, pues, ¿Puedes, puedes dejar de compartir para que te vea más amplio la sí, imagen? deja quito este, ahí está. Ya, gracias, gracias. ¿No? Entonces, Entonces, no sé, pueden hagamos ser una preguntas tan mini específicas consulta. como, pueden ser preguntas tan específicas justo como eso, ¿no? De ¿cómo me va? ¿Por qué me está yendo como me va con mi pareja? O ¿qué debo hacer este año para mejorar mi salud? O no sé, como que cada quien pregunta como cosas, ¿no? Muy en particular o cosas en generales. Hay gente que me dice, no, no quiero preguntar nada, quiero saber una consulta en general, ¿no? Y le digo, ah, ok. Entonces, mira, por ejemplo, vamos a hacerte una a ti, como una consulta general. Justamente no ocupo aquí los arcanos menores, porque cuando yo ocupo los arcanos menores es cuando me hacen preguntas muy en concretas, ¿no? Porque cuando me preguntan de su salud o del trabajo, pues están los oros, ¿no? Que justamente, pues es toda la materia. Cuando me quieren hablar sobre un proyecto, una idea o sobre cómo, no sé, tener un mejor carácter, si se puede decir así, pues son las espadas, ¿no? Porque son los pensamientos, porque es el aire, ¿no? Cuando me quieren hablar de un proyecto artístico o de un proyecto recreativo, de la sexualidad, para eso están los bastos, ¿no? Que es como la cuestión del fuego, ¿no? Y cuando me preguntan, evidentemente, de temas amorosos o de amistades o de relaciones, pues son las copas, porque es el agua, ¿no? De alguna manera, los arcanos mayores es como la idea general, Ujú. pero ya los arcanos menores es la idea inconcreta, ¿no? O sea, sí, es más difícil estudiar los arcanos menores y de esos me ha tardado más y todavía la verdad es que no he terminado de aprender del todo bien, porque justo con los arcanos mayores es más fácil porque tienes una iconografía más visual, ¿no? Que hacer, pero en cambio hay que son oros y espadas y bastos, entonces sí tienes que entender bastante bien de numerología y de cómo la numerología se asocia con esa carta en particular porque es más compleja. Sí las ocupo, me encanta, pero son como actividades como más extensas y como más en específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, un consejo para ti, ¿no? O sea, por decirlo así. Entonces, saco la carta que te representa, la carta que te influye, de dónde vienes, a dónde vas, qué estás ignorando, qué deseas, cómo alcanzas eso que deseas, y un consejo. Así es como más o menos. Bueno, es lo que te decía, ¿no? Que en un principio nada más hacía como una cruz. Ya después puedes configurar las cartas de un montón de formas, ¿no? Pero mira, déjame limpiar un poco aquí para que se vea más. Ay. Entonces, por ejemplo, la carta que te está representando en este momento es la carta de la fuerza, ¿no? Entonces, justamente, como estábamos hablando antes, habla de que en estos momentos estás en un momento de arraigo en tu vida, ¿no? En el que te sientes estable, en el que incluso el tema de esta bestia que aparece acá abajo, ¿no? Que está agarrando con las fauces y que incluso se supone que está a la altura del sexo, justamente también la carta de la fuerza habla que uno aprende que la intuición no está desconectada de la razón, ¿no? Como que muchas veces uno dice, ay, debería de hacer tal cosa o debería irme por aquí, ¿no? Y la mente dice, sí, 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 pero luego entra la razón y dice, no. Entonces justamente es cuando se empieza a desconectar la intuición de la mente, ¿no? Que no están peleadas, que pertenecen a diferentes mundos, pero que se pueden acompañar, ¿no?
Y justamente de eso, de eso habla la carta de la fuerza, ¿no? Si me hubiera aparecido, por ejemplo, antes, por ejemplo, aquí está, ¿no? O sea, primero apareció antes la carta del carro y luego apareciste tú, ¿no? Si, por ejemplo, la carta de la fuerza me hubiera aparecido antes y la carta del carro me hubiera aparecido como el representante, como el consultante, justamente diría, hay una cosa que iniciaste recientemente y que te ha colocado en donde estás, ¿no? Pero aquí estamos hablando al revés, ¿no? O sea, más bien aquí está hablando de que estás en una etapa de mucho arraigo y de mucha, de justo pues de eso, de mucha fuerza, ¿no? Si te das cuenta, ninguna carta sale invertida. Entonces también como no sale ninguna carta invertida, no estamos hablando de la parte negativa de la carta, estamos hablando de la parte Ah, positiva, si se puede decir de esa manera, ya, ¿no? ya, ya. Y luego justamente la carta que te envuelve es la carta de la emperatriz, ¿no? Entonces eso habla de que además de que te sientes en una etapa de arraigo y de mucha seguridad en estos momentos de tu vida, también está hablando de que lo que te está rodeando o la gente que te rodea o tu contexto o tu entorno está Ujú, hablando como de mucho amor y de mucho florecimiento, ¿sabes? Porque al final del día la carta de la reina, o sea, es la mujer fértil, ¿no? Pero también cuando eso está hablando de las circunstancias de lo que me rodea, es como estoy en un contexto en el que es sano lo que estoy haciendo, incluso estoy ayudando a la gente a florecer, todas mis ideas o la gente que me está rodeando está llena de proyectos, está llena de visión, eh, incluso, si yo, por ejemplo, si fueras mujer, justamente te hablaría de eso, de que incluso estás en una etapa pues, de fertilidad increíble, que si quieres tener hijos es como el mejor momento, ¿no? Porque también de eso habla un poco la carta de la emperatriz, ¿no? Pero en este caso está hablando como de este contexto como nutritivo, ¿sabes? ¿No? O sea, si te das cuenta, eh, tienes que interpretar las cartas justamente dependiendo la colocación en dónde están y qué significado. Porque pues, si te digo, eres la emperatriz, eres la amante, no estás rodeada de amantes. Es como, no, pues no está rodeada de amantes la persona. O sea, puede que sí también, ujú. pero está hablando como de más cosas en Va, general, entiendo. ¿no? Sí. E incluso como la carta del carro aparece antes del consultante, justamente viene diciendo, bueno, esta estabilidad que estás teniendo o este arraigo que tienes ahora viene de todo el trabajo que has hecho previo, o sea, no viene como de la nada, ¿no? Porque también la carta del carro hay dos caballos, entonces se supone que justamente tu intuición y tus acciones están siendo controladas y son congruentes, ¿no? Incluso lo que me gusta también de la carta del carro no se ve mucho, pero se supone que en la parte de acá abajo no es como que la carta del carro esté yendo, ¿no? O que los caballos lo estén llevando. Al contrario, está incrustada en la tierra. Entonces, como está incrustada en la tierra, y estás arraigado aquí en el ahora, no es necesario que tú tengas que caminar porque el mundo camina contigo, ¿no? Es como, es como también de eso habla el carro, ¿no? Como uno está tan presente que no necesita hacer un esfuerzo de más, porque simplemente con ir al propio ritmo de la vida eres capaz de lograr lo que quieres, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hacia adelante aparece la carta del emperador, ¿no? Entonces, eso justamente habla de que además de esta etapa estable que estás teniendo, todavía va a llevar a una etapa más grande de la madurez, ¿no? Porque justamente, no sé si tengas como, como proyectos en cuestión incluso como de una institución o incluso no, es que no sé por qué, pero justamente el hecho de que aparezca el emperador me da la señal de que justamente tienes como una necesidad o como que quieres sí, como edificar algo, ¿sabes? O sea, como crear algo que sea tan firme, pero no solo para ti, sino para algo más, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que el emperador tiene su propio reino, ¿no? Entonces, es como si esta energía actualmente de la fuerza, de estar arraigado, te esté llevando como a querer construir un imperio, ¿no? Por eso Va, lo digo como un instituto, ¿no? Como sí, algo, también. hay algo ahí que quieres como llevar hacia Un adelante proyecto, y que un incluso proyecto. te está... No sé Ajá, si un instituto, pero un proyectote.
Ajá, entonces justamente aquí es justo cuando yo te digo, ¿no? Como o sea, ahora sí que yo como tarotista, yo lanzo como las ideas y las imágenes de las cartas, ¿no? Y justamente el consultante es cuando va cachando como hacia qué se está refiriendo, ¿no? Porque pues de alguna manera aquí eso no es el Ah, inconsciente totalmente hablando, ¿no? Al final del día. claro. Y entonces, eh, eso está bien padre porque además, o sea, primero aparece la carta del carro, luego aparece la fuerza y luego el emperador. O sea, ¿sabes? Está hablando de algo muy, muy sólido. No, o sea, no hay cartas de aire, no hay cartas de fuego. O sea, sí, la fuerza puede ser un poco como el fuego, ¿no? Pero eso habla de un panorama o de una línea bastante concreta y fuerte. O sea, no me parece como algo mal invertido, ¿no? Que te diría, oye, pues por ahí hay algo como que no está haciendo sentido en que pues toda esta fuerza no te está llegando a ningún lado y te estás volviendo un tirano, incluso con tus ideas, ¿no? Entonces es como todo lo contrario. Y de hecho, dice que la carta de tu deseo justamente es la carta del diablo, ¿no? Entonces, cuando la carta del diablo representa el deseo de alguien, es una necesidad genuina de conectar con su intuición y con una cuestión como de no pensar tanto las cosas y simplemente hacerlas, ¿no? Porque justamente también el diablo es una carta que te habla de eso, ¿no? De, bueno, quiero hacer tal cosa, pero necesito como esa pequeña visceralidad o esa pequeña como apetito de querer hacerlo, ¿no? Y justamente la carta que aparece para conectarlo es la carta del juicio, ¿no? Entonces, para que en este caso se pueda alcanzar como esta cuestión de visceralidad, no en un mal sentido, sino una cuestión como de energía que te haga como moverte, se necesita cerrar un ciclo muy importante no sé si tenga que ver justamente con los padres, o sea, con el padre o con la madre, o con una cuestión como incluso de la descendencia, ¿no? Porque también, evidentemente, un hijo puede ser un hijo físico o también se puede hacer referencia a un hijo como en cuestión de un proyecto, ¿no? Incluso también, eso es lo chistoso, se supone que tú para que puedas alcanzar como ese ímpetu, como esas ganas de hacer lo que necesitas hacer, Ujú. también el tarot te dice que ya sabes cómo hacerlo, o sea, que no es como que necesite que te lo diga, ¿no? Porque también la carta del juicio cuando aparece, justamente se supone que la trompeta de Gabriel es el mensaje divino o la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso se supone que cuando esa carta te aparece es como, bueno, pues la misma vida ya te ha dado las señales de hacia dónde debes de caminar y cómo lo debes de hacer. Si no lo has sabido escuchar, es como, pon atención porque todo te está diciendo cómo hacerlo, ¿no? Y luego hacia abajo aparece la carta de el colgado, ¿no? Entonces, como está representando el inconsciente o aquello que no has tenido tanto en cuenta, por decirlo así, pues era un poco lo que hablamos hace rato, ¿no? Es como, tómate una pausa, ¿no? O sea, quizás sí sabes hacia dónde quieres llevar ese proyecto, tienes como la energía, tienes como la estabilidad, tienes como el contexto idóneo para llevarlo a cabo. Pero el hecho de que aparezca el colgado como algo como en el inconsciente, como en la parte del abajo, es como, pues date una pausa, o sea, también quizás hay cosas que no has visto de ese proyecto que es necesario que las veas, ¿no? Por eso te decía que justo el colgado es como Ah, esta necesidad de colgarse para ver la perspectiva desde de otro otra lado, manera. desde otra manera. Ujú, Entonces, ujú. o sea, toda la tirada, si te das cuenta, en general es como bastante favorable, solo te está diciendo como pausa, ¿no? O sea, como medita sobre cosas que quizás no has contemplado y la carta que está haciendo el consejo es la carta de la papisa, ¿no? Entonces se reapoya un poco como en el inconsciente con la carta del consejo, ¿no? De decir, o sea, la papisa cuando te aparece como consejo es sí, sí crea el proyecto, sí gestiónalo, pero tienes que tener en cuenta que va a tomar tiempo y que no es algo inmediato, ¿no? Hay una frase bien bonita del libro de Jodorowsky, de la carta de la papisa, no me acuerdo tal cual como dice, pero dice algo como, tienes que tener en cuenta que las cosas más bellas
para crearse toman años, no minutos, no horas, ¿no? Entonces, justamente la papisa habla de eso como un consejo, de si ese es el proyecto, sí trabájalo, sí gestiónalo, pero es algo que toma tiempo y que toma eh, que es artesanal, ¿no? Que se hace con las manos. Incluso también la papisa cuando te aparece como carta de consejo, justo al ser la mujer virgen y la que no ha sido penetrada y la que no ha entrado nada en ella, habla mucho de ese lugar íntimo en el que nadie ha entrado, ¿no? Como ese espacio, pues sí, yo creo que le llamaría la intimidad, ¿no? Porque es ese espacio en el que uno solo conoce, nadie más entra y solo uno sabe cómo entrar, ¿no? Entonces la carta de la papisa habla de eso, ¿no? Donde, ok, sí también va a tomar tiempo el proyecto, sí esto, pero abórdalo desde ahí, desde ese lugar genuino y puro en el que solo tú conoces y que nadie más puede entrar, ¿no? O sea, es como una cuestión de decirte, tampoco olvides que ese proyecto te conecta con algo muy puro y muy íntimo tuyo. O sea, que además de ser un proyecto hacia afuera o un proyecto en general, también es algo que te lleva a ti a conectar con algo muy íntimo y muy profundo tuyo. Entonces, justamente el consejo también es ese, es como no olvides que también lo haces por esta cuestión que está íntimamente ligada contigo, sea lo que sea. Y ese, por ejemplo, es una y ese sería como una consulta de tarot, por ejemplo. Ah, ya, muy, muy, muy interesante. Olil, y sí, me dejas pensando muchas cosas. Sí, pues es que un poco de eso va como el tarot, ¿sabes? De decir, por eso yo te digo, yo lo interpreto y lo leo y explico siempre como un mapa, ¿no? Porque para mí no hay otra forma de explicarlo más que esa, ¿no? De que no te está diciendo el futuro, no te está diciendo qué debes de hacer, simplemente es como, pues mira, esto es lo que está en el panorama, tú decides si lo quieres invertir o no, ¿no? Porque también, evidentemente, esta cuestión de la fuerza, pues también la fuerza bruta se puede volver en contra de ti, ¿sabes? Y en vez de que seas, y que estés estable y que estés arraigado, te puedes volver autodestructivo y te puedes volver violento con las personas, ¿no? Y eso hace que incluso te puedas volver tirano con tus ideas, que te quedes suspendido en un limbo en el que ni sabes a dónde ir, que verdaderamente te vuelvas visceral, grosero, miedoso y que nunca escuches los mensajes de la vida para dónde tienes que ir y tu proyecto en vez de que sea algo que se está gestionando es un proyecto tan frío que nadie lo quiera. De acuerdo. ¿No? Entonces es como helado completamente. Entonces también pues evidentemente las cartas te hablan de eso, ¿no? Como existe tanto el lado positivo como el negativo y el hecho de que esté todo derecho tampoco quiere decir que no se invierta, ¿no? O sea, más bien por eso es como el mencionar ambos lados de las cartas para decir, bueno, pues si me voy mucho para acá, me voy para allá, ¿no? Y si me voy para acá, pues esto es lo que va a pasar. La pandemia nos enseñó el uso de las plataformas como esta en la que estamos, como el uso de Zoom. ¿Se puede leer el tarot en forma, en teleconferencia, como lo estás haciendo? Sí, ¿Y sí, sí, dónde? sí. Y mis Digo, seguidores, realmente lo único que yo cambio, por decir así, es que cuando, pues evidentemente yo hago las tiradas online, pues yo soy el que tira las cartas. Pero cuando estoy con alguien, a mí me ah, gusta que la gente agarre las cartas y ah, ella misma sea la que escoja las cartas. ya, ya veo. Ujú. ¿Dónde podemos seguirte para las personas que les interese una lectura del tarot? Pues igual, es que justamente no tengo una cuenta como tal ahorita como de las cartas per Ah, se, pero pues como en mi Instagram como Lili Heredia. perfecto. Además, ahí nos enteramos de que viene una obra de teatro próxima, ¿verdad? Sí, tengo 3 estrenos. Ah, tres. Bueno, pues ahí está. Sí. ¿Cuál es el más cercano? Pues mira, es que hay 2 funciones, bueno, no recuerdo ahorita, es a principios de abril. Una obra se llama Cosa de niños, que hablamos sobre la violencia y que justamente el bullying no es una cuestión divertida y que no es una cuestión sana, ¿no? Y la otra es una comedia de unos oficinistas que se quedan atrapados en su oficina. Va, está bien, también. Estoy Súper. pendiente entonces para irte a ver Sí, otra claro, con vez. gusto. Olil, muchas gracias. No, con mucho gusto. Estamos en contacto. Cuídate. Creo que sí.